walking around. Dios, gracias por la oportunidad que nos das de compartir esta noche, de tener un tiempo más de café en familia. Gracias porque el propósito de este tiempo es poder acercarnos a ti en un contexto diferente a nuestra reunión dominical, al tiempo que compartimos como tu cuerpo, estando congregados de manera presencial, pero sí poder reflexionar juntos y entender verdades y principios que quieres enseñarnos en tu palabra. Te damos gracias. Amén. Bueno, como veníamos contándoles, hoy queremos hacer una pausa en nuestro estudio de la carta del apóstol Pablo a los Romanos y queremos reflexionar por unos minutos acerca de dos preguntas y quisimos titular este tiempo de hoy El Jesús de Semana Santa. John Irving, novelista estadounidense, escribió lo siguiente en su libro A Prayer for Owen Meany. Encuentro que la Semana Santa agota. Por muchas que sean las veces que he revivido su crucifixión, mi ansiedad por la resurrección nunca disminuye. Me aterroriza pensar que este año no sucederá, que ese año no sucedió. Todo el mundo puede sentirse sentimental ante la Navidad. En Navidad cualquier ingenuo puede ser y sentirse cristiano. Pero la Pascua es el acontecimiento principal. Si uno no cree en la resurrección, no se es creyente. Hermanos, estamos en la semana que por tradición, no por la escritura, sino por la tradición, la Iglesia Católica llamó Semana Santa. Para muchos una semana de reflexión, para otros sinónimo de vacaciones, pero para nosotros, los que creemos en la palabra de Dios, el recuerdo de la muerte de Cristo en la cruz, para el perdón de nuestros pecados y de su resurrección. Muchas veces hemos dicho, y es verdad, que el recordar la muerte de Cristo, el recordar su resurrección, no debería ser solamente una semana, sino todos los días de nuestra vida. Y eso es cierto, es necesario que podamos pensar en que no es una semana en la que debemos reflexionar, en la que debemos pensar, en la que debemos mirar a Cristo, sino todos los días de nuestra vida. El Evangelio, hermanos, la buena noticia de salvación, solo es completa cuando creemos y recordamos también que Jesús resucitó, venció la muerte por siempre, se levantó de la tumba, escúchenme muy bien, para nunca más morir. Eso es algo extraordinario y que debe mover nuestras vidas como hijos de Dios. Antes de la maratón de películas que vamos a ver a partir de mañana, reflexionemos esta noche en dos preguntas muy sencillas y vamos a ir a la primera pregunta. Si usted quiere anotarla ahí en sus apuntes, anótela para que la reflexione viendo todas esas películas que vamos a ver este resto de semana. La primera pregunta es, ¿cuál es el Jesús que recordamos en Semana Santa? En el año 2004, Mel Gibson produjo una película con la que todos hemos llorado. ¿Cuál es el nombre de la película? La Pasión de Cristo. La Pasión de Cristo. Todos los años, hermanos, yo veo esta película y lloro. Y ahí llorando, al final reflexiono y me digo a mí mismo, ¿por qué sufro y lloro si así lo profetizó Isaías? Más bien debería llorar cuando peque, cuando le falle al Señor, cuando caiga. Pues en Semana Santa frecuentemente recordamos a Jesús y nos decimos, pobrecito Jesús, qué cosa tan horrible, qué crueldad la que tuvo que vivir el Señor. Bueno, no podemos negar definitivamente que Jesús en su humanidad sufrió la cruz y la Biblia lo enseña. Pero veamos qué dice el autor de Hebreos también.
acerca de ese momento tan importante para la historia humana que fue la muerte de Cristo. Bueno, vamos a leer en esta noche Hebreos 12, del 1 al 2, versículos 1 y 2. Bueno, darles un poquito de tiempo para que puedan buscarlo. Hebreos 12, del 1 al 2. Bueno, si ya están ahí, vamos a leer juntos. Dice, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Leámoslo también en la Nueva Traducción Viviente. Dice Hebreos 12, 1 y 2, por lo tanto, ya que estamos rodeados por una enorme multitud de testigos de la vida de fe, quitémonos todo peso que nos impida correr, especialmente el pecado que tan fácilmente nos hace tropezar, y corramos con perseverancia la carrera que Dios nos ha puesto por delante. Esto lo hacemos al fijar la mirada en Jesús, el campeón que inicia y perfecciona nuestra fe. Debido al gozo que le esperaba, Jesús soportó la cruz sin importarle la vergüenza que ésta representaba. Ahora está sentado en el lugar de honor junto al trono de Dios. Amén. Y lo que nos está diciendo, hermanos, el autor de Hebreos en esta noche, bueno, son varias cosas. Y vamos a ir mirando desde el versículo 1 de este maravilloso capítulo 12 de Hebreos. En el capítulo 11, el autor de este libro, escrito a los hebreos, está hablando acerca de los héroes de la fe, de los antiguos. Ahí habla de Abraham, ahí habla de Moisés y de muchos otros que encontramos en el Antiguo Testamento, que son un ejemplo para nosotros por la vida de fe que vivieron, por la fuerza con la que ellos caminaron guiados por el Señor, por todas esas cosas que mostraban en su vida que ellos realmente vivían por y para el Señor y vivían por fe. Pues este capítulo de Hebreos, el capítulo 12, que es muy interesante y que va después de este gran tratado acerca de la fe que es Hebreos 11, hablando de ellos, de esos héroes, de esos antiguos que vivieron por fe, nos dice, por lo tanto, ya que estamos rodeados por una enorme multitud de testigos de la vida de fe, de esos que vivieron en el pasado y que el Antiguo Testamento narra y que ahora están en el cielo con el Señor, pero así como aquellos que están en una tribuna, de alguna manera, están gritando para que los que corren la carrera puedan llegar a la meta, así también ellos, y esperándonos a nosotros en la presencia del Señor, gritan desde la tribuna y nos dicen, vamos, ánimo, hay que seguir adelante, hay que vivir por fe, miren a la meta, miren al Señor, sigan caminando y lo que les espera es glorioso. Y la invitación en el versículo 1 es, quitémonos todo peso que nos impida correr, especialmente, dice la Nueva Traducción Viviente, el pecado que tan fácilmente nos hace tropezar. Así que, hermanos, todas aquellas cosas que no nos permiten caminar en esta noche, y como dice la Nueva Traducción Viviente, especialmente el pecado, que muchas veces se convierte en una carga para nosotros. Es como si estuviéramos corriendo una carrera con una maleta de 20 kilos al hombro. Difícil, ¿no? O con ropa de invierno, por ejemplo. ¿Cómo sería un atleta corriendo con una chaquetota y unas botas y un pantalón muy grueso? Pues no sería posible, ¿no? Eso le sumaría peso y impediría que ese atleta pudiera llegar a la meta. Definitivamente. Por eso la invitación aquí en el capítulo 2 es a quitarnos todo eso. Todos los prejuicios, todo el legalismo, todo, incluso los conceptos acerca de la palabra de Dios que no son correctos.
Y también especialmente, como dice acá el versículo 1, el pecado que fácilmente nos hace tropezar. Y una vez más, hablando de la carrera de un atleta, imagínense un atleta queriendo correr su carrera, pero todo el tiempo hay baches, hay huecos, hay obstáculos en la pista. Pues va a ser aún más difícil para él. Si miráramos el pecado de esa manera, hermanos, caminaríamos todos los días trabajando, como hemos hablado en Romanos, esforzándonos por crecer en el proceso de santificación. Y finalmente, ya en la última parte del versículo 1, nos dice, corramos con perseverancia, dice acá en la Nueva Traducción Viviente, con perseverancia, la carrera que Dios nos ha puesto por delante. Pero para correr esa carrera hay una condición muy importante, así como ese atleta, uno de los mejores atletas del mundo, yo creo que el mejor atleta del mundo es Usain Bolt, ¿no? Y le han hecho varias entrevistas y es muy interesante escucharlo hablar, cómo creció, cómo desarrolló su talento, este jamaiquino que hemos visto muchas veces en las Olimpiadas. Una de las cosas que él dice, cuando yo estoy corriendo, por ejemplo, los 100 metros planos, yo siempre estoy mirando a la meta. Y eso es lo que me anima a correr más rápido, a correr con más fuerza. Y uno lo ve y pasa como un rayo y definitivamente es el mejor del mundo. Pero él está mirando la meta y esa es la invitación que nosotros tenemos también, hermanos. Corramos con perseverancia, pero también fijando nuestra mirada en Jesús, aquel que ha iniciado, dice la Reina Valera, es el autor de nuestra fe, pero también es el consumador de nuestra fe. Si nosotros estamos corriendo la carrera, pero estamos mirando los obstáculos, las dificultades, o nos estamos mirando a nosotros mismos, nuestras inseguridades, nuestras incapacidades, va a ser más difícil correr la carrera. Pero si estamos mirando a Jesús, aquí la palabra de Dios nos promete que va a ser diferente esa carrera en nuestra vida. Así es. Ahora, poner los ojos en Jesús implica precisamente lo que está diciendo Andrés. Finalmente Él es nuestra meta. Anhelamos encontrarnos con Él, anhelamos estar con Él para siempre, sin estar sujetos a este cuerpo de muerte y de corrupción, como hemos estudiado en Romanos, al pecado, al sufrimiento, al dolor que hay en este mundo y en esta vida. Nuestra meta es Cristo y eso debe motivarnos a permanecer, a perseverar, como dice el versículo 1. Esa paciencia que dice ahí el versículo 1 en la Reina Valera precisamente se refiere a perseverar. No es solamente a estar ahí como quietos, bueno, esperemos a ver qué pasa, sino a seguir corriendo, a seguir en la carrera constantes, anhelando estar con nuestro Salvador. Y poner los ojos en Jesús es verlo a Él como la meta, pero también considerándolo como nuestro ejemplo. Él ha sido el mayor ejemplo de fe para nosotros. Entonces también estamos invitados a poner nuestros ojos en Jesús, a memorizarnos y tener en nuestro corazón y en nuestra mente sus enseñanzas, su estilo de vida, la forma como vivió, como predicó, cómo obedeció al Padre, cómo se sujetó a Él. En Filipenses 2:5 dice que Él se despojó a sí mismo y que sigamos el ejemplo de Jesús en esa medida, que así como Él se despojó y se humilló a sí mismo, sufriendo la muerte hasta la muerte de cruz, que nosotros de esa misma forma tomemos ese ejemplo. Y verlo también como el camino. Jesús mismo dijo de Él, yo soy el camino, la verdad y la vida. Si nosotros ponemos nuestros ojos en Él, Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida, es nuestra meta, es nuestro ejemplo. Y eso nos va a ayudar a permanecer, a perseverar, a seguir corriendo esta carrera de la vida cristiana con paciencia, con perseverancia, como decía Andrés, despojándonos de todo peso que nos asedia, del pecado que muchas veces nos detiene, nos hace caer, nos hace tropezar, pero estamos llamados a levantarnos y a seguir con nuestra mirada puesta en Jesús. Así es. Una vez volvamos a la Semana Santa, ese tiempo donde vemos todas estas películas y recordamos y lloramos,
Y una de las cosas interesantes en esta pregunta de cuál es el Jesús que recordamos en Semana Santa es lo que estábamos diciendo al principio. Vemos, por ejemplo, la película de Gibson, algunos ya decidieron no volver a verla por lo cruel que es, pero hermanos, así fue, como estábamos también conversando, como Isaías, más específicamente en el capítulo 53, lo profetizó. Entonces, estamos ahí en ese tiempo de Semana Santa viendo todas estas películas o no. ¿Y cuál es el Jesús que recordamos? Un Jesús sufriente, un Jesús del cual decimos, pobre Jesús, qué crueles son los romanos, qué terrible, qué sufrimiento, qué cosa tan horrible, no quiero volver a escuchar, no quiero volver a ver, porque me duele el corazón. Pero hermanos, aquí en el versículo 2, nosotros podemos ver algo interesante, Hebreos capítulo 12. Y es lo siguiente en la segunda parte del versículo 2. Dice con respecto a Jesús, la Nueva Traducción Viviente, en la segunda parte del versículo 2. Debido al gozo que le esperaba, Jesús soportó la cruz sin importarle la vergüenza que ésta representaba. La mayoría de comentaristas bíblicos, hermanos, o por lo menos los que nosotros hemos estado estudiando, dicen algo muy interesante, y es que Jesús caminó a la cruz con gozo. Increíble, ¿no te parece? Sí, él sabía que su obediencia al Padre iba a tener un fruto, que eso es el hecho de dar su vida y de poner su vida en la cruz iba a tener un fruto, y yo creo que eso era lo que él estaba viendo en ese momento, y también lo que dice el final del versículo 2, que finalmente iba a estar sentado a la diestra del Padre para siempre. Definitivamente, hermanos. Y claro, siempre leemos desde una perspectiva diferente a lo que el autor de Hebreos está diciendo acá, y también en las películas vemos a Jesús sufriendo en su camino hacia el Calvario y obviamente muriendo en la cruz, y eso no lo podemos desconocer. En su humanidad, como estábamos diciendo, Jesús sufrió, fue doloroso el proceso, pero él caminó y llegó hasta la cruz gozoso porque sabía lo que le esperaba. ¿No es también para nosotros, como Lorena estaba diciendo, hermanos, un ejemplo en estos días de sufrimiento? Porque vivimos días de sufrimiento en este mundo, pero el Señor Jesús es nuestro ejemplo y tenemos que actuar como Él actuó, enfrentar la dificultad, enfrentar aún el sufrimiento con gozo. ¿Por qué? Porque sabemos lo que nos espera. Por el gozo, y yo diría en esta noche también, por el gozo que nos espera, así como Jesús estaba esperando el gozo de poder sentarse a la derecha del Padre, por el gozo que a nosotros nos espera, sigamos corriendo esta carrera, soportemos con paciencia, con perseverancia y con gozo todas esas dificultades que tenemos. ¿Y qué dice la última parte del versículo 2? Que Él ahora está sentado en el lugar de honor junto al trono de Dios. Así que la promesa, la profecía del Antiguo Testamento de que Él sería victorioso sobre la muerte, se cumplió. Y con nosotros también se va a cumplir, hermanos, así como estábamos hablando en estos días en nuestro estudio de Romanos. Estos sufrimientos que vivimos en esta tierra, la enfermedad, la escasez, muchas veces la falta de empleo, las dificultades, el perder nuestros seres queridos, todas estas cosas son pasajeras. Todo esto se va a terminar. Pero como dice Pablo también en Gálatas, nuestra ciudadanía está en el cielo. Nuestra mirada debe estar puesta en Cristo, en lo que nos espera, no en los sufrimientos de esta tierra y en las cosas que estamos viviendo. Así que cambiemos nuestra perspectiva de la cruz. Aunque la cruz fue en la historia, hermanos, y esto lo leímos también esta semana, aunque la cruz fue en la historia un símbolo de tortura y maldición, y muchos se preguntaban y se preguntan hoy en día, ¿cómo es que la cruz puede ser para los cristianos algo representativo? Si la cruz lo que simboliza es tortura, muerte, maldición. Pero hermanos, para nosotros, los que creemos en Cristo,
La cruz es un símbolo de gozo porque nos recuerda también la resurrección, la victoria de Cristo sobre el pecado. Vamos a la siguiente pregunta y última. ¿Qué relevancia tiene para nosotros la resurrección de Cristo? Y esto es muy importante que lo podamos tener en cuenta. ¿Por qué? Porque ya hemos dicho hace unos minutos, el Evangelio, las buenas noticias de salvación, son completas únicamente cuando pensamos también en la resurrección. El Evangelio no es completo cuando lo predicamos y decimos, Cristo nació. Bueno, Cristo nació, sí, en Navidad lo recordamos. ¿Y qué? Pues creció, murió en una cruz por el perdón de pecados. Pero si lo dejáramos hasta ese punto, no sería el Evangelio bíblico. También tenemos que pensar en que resucitó y pensar en qué relevancia tiene para nosotros la resurrección de Cristo. A mí una de las cosas que menos me gustó de la película de Gibson, que bueno, me imagino que la van a dar el viernes, aunque el propósito de la película era mostrar precisamente la pasión de Cristo, esa etapa de sufrimiento, esa etapa de crucifixión, una de las cosas que menos me gustó es que se mostró todo el sufrimiento del Señor, pero solo se sugirió en la escena final que había resucitado. Y hermanos, la palabra del Señor nos muestra lo importante, lo relevante, lo maravilloso que debe ser para nosotros y lo representativo que debe ser para nosotros la resurrección de Cristo. ¿Por qué? Porque muchas veces esa también es nuestra perspectiva. Qué horror la cruz, qué sufrimiento, qué dolor, qué tristeza. Y cuando pensamos en la resurrección simplemente decimos, sí, ya sabemos que Jesús resucitó. Y no debe ser así. Ese no es el llamado que el Señor nos hace. Miremos una escena interesantísima en Mateo capítulo 28, versículos 1 al 9. Mateo 28. 1 al 9. 1 al 9. Mateo 28, 1 al 9 dice: Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor descendió del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él, los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: No temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. E id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos, y he aquí va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis. He aquí os lo he dicho. Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí Jesús les salió al encuentro diciendo: Salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Amén. Miremos, hermanos, esto tan bonito aquí en Mateo capítulo 28. Miren ustedes, noten por favor en el versículo 5 y en el versículo 6 cuál es la actitud de los ángeles en ese momento. Ellos dicen, uno de los ángeles les dice a estas mujeres: no teman, sé que buscan a Jesús el que fue crucificado, dice la Nueva Traducción Viviente. Y después yo me imagino, aquí hay signos de exclamación en la Nueva Traducción Viviente. El ángel dice: no está aquí, ha resucitado, tal como dijo que sucedería. ¡Qué emoción había en la expresión de ese ángel! Pero miremos también el versículo 8, ¿qué pasó con las mujeres? Dice ahí en el versículo 8, las mujeres se fueron a toda prisa, salieron corriendo, estaban asustadas, pero a la vez llenas de gran alegría. Dice acá la Nueva Traducción Viviente. Esto que ocurrió es extraordinario, y digo salieron corriendo porque la segunda parte del versículo dice: y se apresuraron para dar el mensaje del ángel a los discípulos. ¡Qué cosa tan maravillosa! ¡Qué evento tan extraordinario! El Señor resucitó.
su victoria sobre la muerte se cumplió. Y así mismo, hermanos, como el ángel, como las mujeres, debe ser nuestra actitud cuando vemos al Señor allí, crucificado. Pero también pensamos en que Él resucitó, y ese es el evento más extraordinario que pudo haber ocurrido y que representa hoy para nosotros algo maravilloso, y es que el Señor venció el pecado y la muerte resucitando de entre los muertos. Miremos también por un momento Romanos 6:4, porque la resurrección abarca muchas cosas en nuestra vida y en nuestra realidad: gozo, alegría, como ocurrió en esta escena, esperanza. Pero miremos también Romanos. Voy a leerlo hoy en la Nueva Traducción Viviente, Romanos capítulo 6, versículo 4. Dice aquí la palabra de Dios en Romanos 6:4 lo siguiente: pues hemos muerto y fuimos sepultados con Cristo mediante el bautismo, y tal como Cristo fue levantado de los muertos por el poder glorioso del Padre, ahora nosotros también podemos vivir una vida nueva. Hermanos, debido a la resurrección de Cristo, nosotros podemos vivir una vida nueva. Es decir, la resurrección impacta nuestra realidad. Y ya hemos hablado también acerca de que impacta nuestro futuro, así como Lorena acaba de decir. Nos da esperanza porque nosotros seremos transformados una vez dejemos este cuerpo mortal, así como el Señor tuvo un cuerpo glorioso en su resurrección, nosotros también lo tendremos, según Pablo lo dice también en Tesalonicenses. Entonces impacta nuestro futuro, pero también impacta nuestro presente. Debido a la resurrección de Cristo, nosotros podemos vivir ahora una vida nueva. Y yo sé que ustedes, así como yo, pueden cada día experimentar esa vida nueva, esa victoria que el Señor nos ha dado sobre el pecado. Sí, claro, fallamos, caemos en esta carrera que corremos aún con perseverancia. Muchas veces desfallecemos, pero nos volvemos a levantar. Y seguimos caminando, seguimos corriendo. Y por último, miremos Filipenses 3, 7 al 10. ¿Qué dice ahí la palabra de Dios en Filipenses 3, 7 al 10? Filipenses 3, 7 al 10 dice: pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo, y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Hasta el 10, ¿sí? Está ahí. Amén. ¿Qué está diciendo Pablo ahí? Todas las cosas que para mí eran ganancia ya no me importan. Las he estimado como pérdida por amor a Cristo, porque quiero conocerle y quiero conocer el poder de su resurrección en mi vida. Entonces, no solamente esos, podríamos seguir toda la noche citando ejemplos acerca de la importancia, hermanos, de la resurrección de Cristo para nosotros. Pablo también escribe allí en 1 Corintios, le pregunta a la muerte: ¿dónde está tu aguijón? ¿Dónde está tu victoria? El Señor venció sobre la muerte, levantándose, valga la redundancia, de entre los muertos para darnos vida eterna. Por eso pensemos en esta noche, ¿qué relevancia tiene para nosotros la resurrección de Cristo? Oremos entonces y demos gracias al Señor por este tiempo, que no solamente esta semana, sino todas las semanas, nuestra perspectiva de Cristo pueda ser una perspectiva bíblica. Sí, muchas veces pensamos: qué dolor, qué tristeza todo lo que Cristo tuvo que vivir durante este proceso de su camino a la cruz, pero también recordemos lo que Hebreos 12 nos dice: Él caminó
hacia la cruz con gozo, porque entendía lo que le esperaba. Entendía que después de ese sufrimiento, después de ese dolor, venía la victoria, venía el poder estar al lado del Padre, en su presencia, recibiendo la recompensa por hacer la voluntad de Dios, por obedecer al Señor. Y asimismo los mártires. Ese caso fue, por ejemplo, el de Esteban, y lo vemos allí en Hechos. Esteban estaba pensando, mientras era apedreado, estaba pensando en que ya venía pronto el encontrarse con el Señor. Y el resto de mártires que vemos a partir de Esteban en toda la historia, igual, sus ojos puestos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Y segundo, que la resurrección tenga para nosotros relevancia, que sea real, que sea una realidad en nuestra vida, que tenga importancia y que podamos también cambiar nuestra perspectiva respecto a este evento que representa la victoria de Cristo sobre la muerte y sobre el pecado. Demos gracias a Dios. Señor, gracias por este tiempo que nos permites tener. Gracias por esta semana. Gracias porque aunque el celebrar la Semana Santa no lo encontramos en la Biblia, asimismo como la Navidad, podemos recordar lo que tú hiciste por nosotros en la cruz. Hoy oramos junto a nuestros hermanos, que tú nos ayudes a poder entender que tú caminaste con gozo hasta la cruz, a pesar del sufrimiento, porque fuiste 100% hombre, también estabas gozoso en medio de ese sufrimiento, porque entendías, Señor, que una vez terminara ese sufrimiento y ese dolor, ibas a recibir la recompensa a tu obediencia, Señor. Gracias te damos. Gracias, Señor, porque tú nos permites también pensar en esta noche en tu resurrección y en la relevancia que debe tener ella para nosotros. Porque el Evangelio no está completo si no creemos y no predicamos la resurrección de Cristo. Bendice a nuestros hermanos en esta semana y que pueda ser una semana donde recordemos de una manera diferente a Jesús, a ese Jesús que es el tema principal de la Escritura desde Génesis hasta Apocalipsis. Que no sea para nosotros solamente el Jesús de Semana Santa, sino el Jesús de nuestras vidas, de nuestros días, de nuestras noches, de nuestra familia y de nuestra realidad. Te damos gracias, Padre. Amén.